Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. En los últimos días y horas han ocurrido tantos cambios en el ámbito político electoral de Estados Unidos que este maremoto de noticias se tiene que desilvanar como corresponde, y para que nos guíe en ese sentido, le agradezco nuevamente por estar en este podcast a Ileana Rodríguez Santibáñez, especialista en asuntos de política exterior y maestra doctora del TEC de Monterrey. Ileana, gracias por estar nuevamente en Entre Washington y México. Muchísimas gracias a ti por la presentación y por supuesto por la invitación. A tus órdenes y comencemos. Pues mira, Biden ya es historia. Kamala Harris se está postulando como la posible abanderada presidencial del Partido Demócrata, quien se enfrentaría a Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre. Trump viene de ser ungido como el candidato presidencial de los republicanos tras la convención de 4 días en Milwaukee, Wisconsin. Y bueno, él era la noticia, pero el cambio de las circunstancias y de la toma de decisiones de Biden le arrebataron de un manotazo los reflectores. ¿Qué percibimos? ¿Cómo vemos esta nueva estrategia demócrata ante lo que ya se veía como una cascada de posibilidad de triunfo para Donald Trump? Bueno, esto parece es una ironía, porque ahora estamos viendo la posibilidad cada vez más cercana de una exfiscal reconocida contendiendo por la presidencia del país más importante del mundo contra un criminal convicto. ¿No es irónico? Una fiscal contendiendo como Kamala Harris contra Donald Trump, que ha sido condenado por 34 cargos en una corte, independientemente de otros juicios en su contra. Entonces esto es realmente irónico. Es irónico, pero me parece más ironía que Donald Trump siga siendo candidato después de haberlo escuchado toda la sarta de mentiras y de acusaciones infundadas que hizo en Milwaukee. Sí, sin duda, y va a ser desafiante para los Estados Unidos unas elecciones de este nivel con estas dos candidaturas, si es que Kamala es designada como la candidata oficial por parte del partido después de que se lleve a cabo la convención ahora en agosto. Pero vamos a ver si efectivamente se mantiene en esta aparente popularidad que le habían concedido las encuestadoras hasta hace todavía 2 semanas a Donald Trump frente a Kamala Harris, porque hay que señalar que, bueno, ahora él pasa a ser el candidato longevo. Ella acusaba a Biden de ser el candidato más longevo. Ahora él pasa a hacerlo en contra de una candidata de 59 años, que además representa segmentos minoritarios en el sentido de su propia raza y por supuesto de su propio sexo, en el sentido de acceso a la política, me refiero, ¿no? Así es, sí, porque Donald Trump tiene 78 años, se venía burlando de la edad del presidente Biden, ahora sí que lo destrozaron en los videos que presentaron previos a los discursos de los oradores en Milwaukee, y Harris se ve con mucha energía, pero también pues carece de cierta experiencia electoral al nivel que ahora se está perfilando, y no me refiero a que no conozca una campaña nacional, ya fue compañera de fórmula de Biden en los comicios que le ganaron justamente a Trump. Pero aquí cambia la perspectiva, porque el efecto dominó se está dando hacia ella con los líderes de su partido, Schumer,
Nancy Pelosi, Jeffries, ya están saliendo a decir vamos con ella, y es que lo que menos le conviene a los demócratas es demostrar debilidad y estar fraccionados ante un Trump que tiene a todo el Partido Republicano en su bolsillo. Sí, claro. Mira, solamente déjame regresarme 2 pasos y decirte lo siguiente. Efectivamente, quizás Kamala no tiene la trayectoria que han tenido algunos de sus pares, incluso algunos que se manejó que podrían contender como relevos a Biden, como en su caso fue precisamente Gavin Newsom, el gobernador de California, o Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, que ambos en su caso ya le han dado el espaldarazo a Kamala, por lo cual ellos ya prácticamente estarían descalificándose para hacer el relevo de la posible VP, quien ha respaldado el propio Biden, o podría ser, por ejemplo, Pete Buttigieg. Pero lo que quiero decir es, sí, cierto, ella no tiene esta experiencia como gobernadora, ni como senadora, ni como representante en el propio Congreso en materia electoral. Pero ¿cómo le compiten estos cargos a la trascendental y más importante función que todas esas, que es la vicepresidencia de los Estados Unidos? Es decir, el segundo cargo más importante después del presidente es la vicepresidencia. Y ella la tuvo durante 4 años. Entonces, también creo que habría que matizar cuál ha sido la trayectoria de Kamala, y más allá de la trayectoria personal como fiscal que tuvo con muchos éxitos, es qué y cómo acompañó a Biden en la generación de un presupuesto multimillonario para la generación de infraestructura los próximos 10 años en los Estados Unidos, el tema de la empleabilidad, el tema del manejo de la pandemia y otras, donde si bien es cierto ya no destacó por ser la más popular, que tampoco podía tener los reflectores para no robarle el foco al propio Biden, que es algo que se tendrá que buscar muy bien en la nueva fórmula que se llegue a considerar en la convención de los demócratas. Es, primero, si va Kamala, ¿no? Oficialmente. En el caso de que ella vaya oficialmente, porque se le está respaldando por muchos de los fuertes del demócrata, en el Partido Demócrata, es quién va a ser su fórmula para la vicepresidencia. Sí. Y si alguien me dice va a ser Buttigieg, él se la va a comer, porque él es charming, él es elocuente, es sagaz, es audaz, y no. La presidenta o presidente de los Estados Unidos requiere a alguien que lo acompañe en sus actos, que saque el país adelante, pero que no esté en esta lucha de egos, de tratar de sobresalir en comparación a quien tiene la presidencia y se ha ganado al electorado. Entonces, creo que también habríamos que concederle esto a Kamala Harris. Ahora bien, los republicanos, Trump, ya estaban preparados, ya tenían lista la campaña en contra de Harris. Era cuestión de tiempo que anunciara Biden su retiro de la aspiración de reelección. Todo mundo sabía que era una bomba de tiempo esa decisión. Y ya han empezado justamente, Ileana, a desacreditar a Harris por su papel en la vicepresidencia. Sobre todo le achacan, y es lógico porque esa es la espina dorsal de la perorata de Trump, la crisis migratoria en la frontera con México, porque recordarás, Biden la colocó al frente de esa problemática, y sobre su historial como fiscal, pues la están acusando de haber liberado en California a miles de delincuentes, violadores, asesinos y también a inmigrantes indocumentados. Entonces, como que esa estrategia que ya está asumiendo el Partido Republicano y Donald Trump encaja perfectamente, no para restarle méritos, me parece que sería en este caso para que los demócratas y Harris muestren el colmillo y contrarresten estas acusaciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en esta parte, pero también decir lo siguiente: la estrategia del Partido Republicano, justamente para ir detonando ya situaciones en contra de la trayectoria y rol de la propia Kamala, son omisas, porque finalmente la detención, por ejemplo, de migrantes no es exclusiva ni lo era de un fiscal. Poner en libertad a las personas habla de las deficiencias de cómo se llevaron a cabo los procesos de la detención. Recordemos el acta Miranda, de leerle a una persona sus derechos. Una omisión de no hacerlo conlleva la liberación automática de esta persona. Es decir, en Estados Unidos también es un país de garantías hacia la libertad.
donde los estadounidenses pueden invocar sus derechos para no ser detenidos cuando se ha violentado el proceso o el debido proceso. Entonces, hay cosas que la rebasan a ella por la autoridad judicial o incluso por las propias políticas del partido y las legisladoras o legisladores que existen que no aprueban las iniciativas de ley que se sometieron por Biden para tratar de tener una migración regulada. ¿Por qué? Porque finalmente al interior del Congreso hubieron discusiones muy serias donde los republicanos como bloque impidieron que pasaran leyes donde se quería regular con mayor atención el flujo migratorio, no solo en este periodo, sino desde hace muchas décadas. Entonces también decir que efectivamente ahorita va a haber una manipulación de la información con aras de dibujar todo lo que se ha logrado en un gobierno, poniéndola en mal, señalándola como la responsable de todo el caos que se ha generado en el tema migratorio, que es un tema histórico, que es un tema que no se ha podido zanjar porque no se han puesto de acuerdo tampoco en el Congreso de los Estados Unidos para generar los mecanismos de aceptación que no sirvan solamente bajo ciertas leyes y decretos como el título 42, muy agresivo y de volver casi un tercer país seguro a México, de retención de los migrantes, cuando la solución no es que un país sirva de tapón, sino hay una solución multifactorial, no solo de atacar las consecuencias y negociar con los países de mayor impulso o expulsión a migrantes, sino incluso al interior de los Estados Unidos que manejan una doble moral de aceptar migrantes para realizar trabajos que que requieren de una mano de obra específica que incluso los estadounidenses desprecian porque son mal pagados o porque son cosas que no quieren hacer. Entonces hay una complementariedad de las economías también en términos laborales que debe ser reconocida desde el punto de vista migratorio y generar los programas adecuados de aceptación para esta migración ordenada y regulada, pero entre unos y otros demócratas y republicanos se echan la pelotita y finalmente esta es la consecuencia. ¿Cómo responsabilizar a un partido? A través de, en este caso, la exfiscal Kamala Harris. Entonces, evidentemente, un votante va a analizar o esperaríamos que analizara esta circunstancia y no se dejara llevar por fines propagandísticos a favor de un partido. Y lo vamos a ver acentuándose. Es propio de las democracias de este siglo que todos y más a través de la tecnología, la inteligencia artificial, lleven a cabo o realicen mensajes que puedan manipular o dirigir. Lo hizo Facebook en el pasado y el Senado le requirió a Zuckerberg precisamente el uso de la plataforma de Facebook como un ordenador que manipulaba a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la conversación es mucho más profunda que sacar un comercial en contra de Kamala Harris, donde no se está viendo todo el panorama completo de quién o quiénes son los responsables, de por qué hay unas fallas sistemáticas en determinadas funciones públicas, cuando hay un Congreso y un Poder Judicial que a veces parece que hablan no dialogan, es un monólogo entre poderes. Pero vamos a ver qué capacidad tiene el electorado estadounidense para poder cribar todo esto que nos estás diciendo de la estrategia de la campaña sucia, de la cual Trump y los republicanos son unos genios, que seguramente acrecentará las dudas sobre la posibilidad y capacidad de Harris para llegar a la presidencia, si es la abanderada presidencia de los republicanos. Pero te pregunto esto también, ¿crees que ella pueda ser el imán que lleve a los votos de los independientes, de las mujeres que estaban sobre todo pues en duda de que votaran por Donald Trump? Yo pienso que ya vamos, o sea, sí, el hecho de que sea una mujer sí supone un gran reto para el electorado estadounidense que no estaba preparado o no esperaba realmente que fuese una mujer la que pudiera tener el respaldo del presidente Biden. Y se presenta a ella como la primera posible candidata oficial hacia la presidencia de los Estados Unidos. Es representativa no solamente por ser mujer en una sociedad que se precia de liberal, de una sociedad que encumbre, posibilita o intenta hacerlo de las mujeres en su sociedad, la primera persona negra y primera estadounidense de origen asiático y jamaiquino, por supuesto, porque es de origen indio y jamaiquino, en ocupar cargos a nivel estatal.
que además es una mujer preparada, es representativa también para las mujeres y para la agenda feminista, por supuesto. Sí fue senadora por ahí, creo que 2016. Entonces yo pienso que tiene muchas cosas a su favor que podrían considerar los propios demócratas para elevarla en el rol que le correspondería en contra de toda la estrategia de descalificación que tiene el propio Trump. Algo muy importante e interesante, Jesús, aquí va a ser el segundo debate en septiembre. A mí me encantará ver a Kamala en el rol de fiscal, realmente, hipotéticamente hablando, en este escenario, con un Trump que es un convicto criminal. Entonces, creo que pueden haber situaciones interesantes, pero es todavía demasiado rápido, pero no pronto, como para que ya los demócratas vayan posicionándola como la candidata oficial hacia la presidencia. Hasta este momento, las voces indican que sí, ¿no? Sí, y tiempo les hace falta, porque aun cuando faltan algunos meses para los comicios de noviembre, por eso estaba la presión sobre Biden y luego tras su papel tan lamentable en el primer debate. Pero también se habla, Ileana, de la posibilidad de un segundo, que sería tercer debate en esta campaña presidencial, porque el primero pues quedaría anulado porque Biden ya no es el candidato. Uh-huh. y Harris estaría presentando al del 10 de septiembre, si es que no cambian las fechas, porque tienen que revisar los partidos, el republicano y el demócrata, esta posibilidad, y eventualmente otro más. Se habla uno en el mes de octubre, que ya muy pegado a las elecciones. Pero en base a esto, la juventud obviamente tiene una imagen que refleja energía hasta en la televisión, ¿no? Vimos lo que pasó con Biden. Y en este caso se habla de que Kamala, aunque joven, aunque exfiscal, exsenadora, carece del carisma necesario para atraer votos. Bueno, eso también me parece que es incierto. El votante que estaba clamando en los últimos tiempos, una persona más joven que Biden, sí se había dejado llevar por el discurso y decían, queremos a alguien más joven porque no sabemos si Biden va a poder responder a los retos del presente, aun cuando esos retos del presente los ha cumplido porque ha sido el presidente que más ha promovido el tema de combatir el calentamiento global y tener políticas de justamente evitar el cambio climático, ¿no? A favor de no promover cambio climático negativo. Entonces, allí me parece que, bueno, la edad no era un tema. Sin embargo, concediendo que son temas que preocupan a las juventudes, llega una Kamala, que es una generación X, no es baby boomer, y que se acerca a los millennials y que les habla ahora a los siguientes votantes de la generación de los Z, que finalmente sí tiene un lenguaje incluso desenfadado de dirigirse a sus públicos. Entonces yo no estaría tan cierta que los jóvenes vayan a castigar que sea una mujer la que pueda llegar a la presidencia. Me parece que es incierto, pero que sí hay jóvenes en Estados Unidos que aprecian de manera positiva el cambio de Biden a una posible Kamala, siendo nuevamente un rol histórico, la primera mujer, la primera persona negra y la primera de ascendencia asiática con la posibilidad de ocupar la vicepresidencia. Siendo generaciones muy receptivas a favor de la inclusión y de la igualdad, eso puede ser algo muy, muy favorable hacia Kamala. Por la otra, por supuesto, ellos podrían ver en la figura de ella símbolos de posibilidad, de empoderamiento, de diversidad en un liderazgo, de un ascenso importante para jóvenes que quieren cambiar la política. Ella representa por sí misma, con su imagen, el cambio en la política que se esperaba por parte de los jóvenes, que lo que tienen es hartazgo de los mismos baby boomers y la generación del silencio, que es la generación que todavía llega hasta 1945 y que sigue gobernando el mundo en muchos países, ¿no? Entonces, ella puede llegar a ser la figura que inspire, que sea una role model para muchas carreras dentro de la política. Yo quiero ver a una Ocasio, esta representante del Congreso, apoyando a Kamala, que también ya ha salido a decir, le doy el espaldarazo. O sea, ven en Kamala una
luz de esperanza de un cambio en la política de los Estados Unidos. Las críticas a la edad se desdibujan con Kamala. Así es que a mí me parece que los jóvenes van a terminar aceptando esta nueva posibilidad. Ahora, nos queda un minuto, mi querida Eliana. ¿Cómo se va a plasmar el legado de Biden en la historia? Salió bastante tarde a declinar, pero ¿le queda tiempo para rescatar un buen párrafo en los libros de la historia? Sí, y yo creo que ya algunos de sus colaboradores, como el presidente Obama, ya salió, por ejemplo, también a hablar de él, y yo lo puse, por ejemplo, también en la red de X, que Biden, en el momento en que renuncia, lo hace bajo un deber patriótico. Entonces él va a ser consignado en la historia, no porque se haya tardado en dejar o abandonar sus aspiraciones a un segundo mandato, sino va a ser recordado como un patriota que abandonó la individualidad de sus propias aspiraciones a favor de la colectividad y del pueblo que representó y que merece ser representado dignamente por alguien más que pueda conducir las metas, objetivos y sueños de la sociedad estadounidense. Ileana Rodríguez Santibáñez, más efectiva en política exterior no se puede ser. Muchísimas gracias por estar en Entre Washington y México. Te agradezco mucho, Jesús. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya llegó Fernanda Álvarez, aquí en Entre Washington y México. Y antes de que nos dé sus recomendaciones, le quiero hacer un pedido especial. ¿Estarás de acuerdo, mi querida Fer? A sus órdenes, querido Jesús, dígame. Y es que tengo aquí sobre una mesa ya desde hace poco más de un mes o casi 2. En agosto nos vemos. Supuestamente la novela póstuma de Gabriel García Márquez. No la quiero empezar a leer hasta que tú nos digas algo en el momento que quieras respecto a esta novela. Va, es un trato. Muy bien. Y ahora sí, bienvenidas tus recomendaciones. Ya tengo la humeante taza de té de tila y no de ruda a mi lado. Muy bien, Jesús, porque justo iba a recomendar un jugo de manzana o un juguito de uva mango, porque traigo recomendaciones infantil y juvenil. Así que pero el té de tila está bueno, porque si uno tiene hijos chiquitos, pues un poco de tila de vez en cuando no nos cae mal. Lo podemos cambiar, ¿eh? Aquí tengo juguito de naranja. Ah, perfecto, eso es lo que toca hoy. Venga. Pues mira, la primera es un autor que ya, pues yo creo que muchos conocen, que lo han leído, es Pedro J. Fernández. Él es autor sobre todo de novelas históricas y siempre pone como la distancia entre estos personajes importantes de la historia, ya se llame Porfirio Díaz, Zapata o Iturbide, ¿no? Y nos pone como la otra cara, o más bien trata de humanizar siempre a sus personajes históricos, ¿no? Para que aprendamos historia desde otra manera. Y también tiene unos libros más juveniles o infantiles, ¿no? Que están como en ese lindero, que es Mexicanas que hicieron historia. Y acaba de salir un libro de edición especial de Mexicanas que hicieron historia, súper bonito, en tapa dura, con papel muy bonito, que es un cuché, y que trae una compilación de diversas mujeres que hicieron justo historia en este país, con ilustraciones muy bonitas, y un proyecto en ese sentido que me gusta mucho, porque las ilustraciones fueron hechas por chicas que tampoco es que tengan demasiada visibilidad en el mundo editorial, con estas discreciones que tienen siempre los ilustradores y que a veces no ocupan un lugar tan preponderante en las ediciones que se hacen de este tipo y que son tan bonitas, y son diferentes ilustradoras. Entonces tiene también como un collage, además de un collage de perfiles de mujeres, un collage de ilustradoras, y tenemos a personajes como, por supuesto, Malintzin, Sor Juana, Leona Vicario, Nahui Olin, Nelly Campobello, y que recorren todas las artes, ¿no? No solamente en el sentido histórico per se o la influencia que tuvieron en momentos políticos importantes del país, sino también artistas, cineastas, músicas y científicas. Entonces siempre es un libro de regalo, yo creo, y que se puede leer, pues eso, personaje por personaje, depende en qué momento se encuentre la niña o el niño, la joven o el joven que quiera leer a X mujer y de qué manera influyó en la construcción de este país.
Fíjate qué manera tan bonita de ayudar a entender la historia, ¿eh? Sí, a veces es muy importante, ¿no? Yo que soy pésima para las fechas y esas cosas, ¿no? Mi memoria ya cada vez es como de teflón. Estos libros sí ayudan un montón para ubicarte en un tiempo, que te lo cuenten de otra manera, que vayas de la mano con los personajes, que te sitúes, ¿no? En la atmósfera que se está viviendo en ese momento. Entonces yo creo que son libros importantes, que no solamente Pedro hace ese tipo de libros, sino mucho más escritores y escritoras, y eso nos cambia la manera de acercarnos a la historia. Mm. ¿Y cuál es la segunda recomendación que nos tienes? En lo más importante es leer. Pues la segunda es un libro bien bonito que lo tenía ahí, ¿no? Con la niña, ¿no? Y como ayer me tocó leerlo, dije, ay, qué bonito recomendar este libro porque no me lo esperaba, ¿no? Se titula El libro que tenía un agujero y está constado e ilustrado por dos autores franceses, Domitil y Jean-Olivier Réron. Y es un metalibro increíble, ¿eh? Porque justamente el libro tiene en la esquina superior derecha un agujero, ¿no? Que traspasa todo el libro y te van contando la historia de estos ratones que viven encerrados en un mundo y que un día el más joven de ellos tiene la inquietud de traspasar ese agujero para ver qué se encuentra, ¿no? Entonces, claro, ¿Qué la hay primera vez detrás? que lo intentas, ¿eh? ¿Qué hay en el agujero? Claro, ¿no? Entonces ellos viven en un mundo plano porque pues se saben colores, pero saben que están dentro de un libro, entonces tienen que aventurarse a salir del libro y se dan cuenta que hay un mundo afuera, de qué manera pueden sobrevivir en ese mundo que está afuera, hacen dibujos, se sabe que están jugando con la literatura todo el tiempo, porque eso, como decía, ¿no? Saben que viven dentro de un libro. Entonces me pareció una idea como súper bonita para entender justo la ficción como juega, ¿no? Entrar y salir de la historia, ser capaz de cambiar la historia porque ellos deciden primero dibujar un gato que les da miedo, entonces prefieren ahora dibujar un perro para que los pueda cuidar y ellos salgan más libremente a ese otro mundo y volver al suyo también. No sé, me pareció exquisito, la verdad que yo se lo recomiendo muchísimo. Quizá no es tan fácil de encontrar, yo tuve la suerte de que me lo regalara un gran amigo, pero es un libro precioso que nos enseña a ver, o que bueno, para uno también, pero a los pequeñitos, ¿no? Ver ese mundo fantástico de la literatura y de los libros de otra forma. Ya lo ven por qué es tan importante tener a Fernanda Álvarez en Entre Washington y México, porque con sus recomendaciones nos ayuda, tal vez no entrar a agujeros, pero a lo mejor salir de en el que estamos con tanta cosa que está ocurriendo alrededor y en ocasiones nos olvidamos de las letras. Fer, muchas gracias por estar con Lo Más Importante es Leer. Ay, no, muchísimas gracias, Jesús, a ti por invitar. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pues ya llegó Gonzalo Lira Galván, aunque no lo crean, hoy viene en un Lamborghini y viene listísimo con sus recomendaciones porque Pucha Play es esencial para Entre Washington y México. ¿O no, mi querido Gonzalo? Pues mira, eso dicen y yo no me voy a quejar, yo no les voy a llevar la contraria. Jesús, siempre un gusto, obviamente, saludarte a ti, a la gente que nos esté escuchando, que se tome el tiempo de además, sí checar las recomendaciones. Me encanta que en las redes sociales la gente sí comenta las recomendaciones que hacemos, entonces hasta ahora ha habido pocas quejas, todo hasta ahora ha salido bien y trataremos de seguir con esa racha. Y pues ya quienes nos escuchan saben que normalmente yo busco empatar la recomendación en cuestión o la entrevista en cuestión con el tema del que va este podcast o con el tema del que se haya hablado en el episodio particular. Y digo, si hablamos de películas que giran en torno a atentados, intentos de magnicidio, hay 20,000 películas de 20,000 géneros que podría yo mencionar. Está Jackie, por ejemplo, esta película de Pablo Larraín que nos habla sobre el día después del atentado contra John F. Kennedy y se enfoca en su viuda. También, no sé, pienso desde la comedia, ¿no? Una película como Una loca entrevista, se llama en español porque les ponen unos títulos rarísimos, pero The Interview, esta película con Seth Rogen y James Franco, que inocentemente hace una burla hacia Kim Jong-un. No sé si te enteraste tú de aquel escándalo que hubo. Es la historia de dos periodistas que con tal de tener una exclusiva deciden viajar a Corea del Norte para hacerle una entrevista exclusiva a Kim Jong-un. Y es una comedia boba, la verdad, escatológica, tonta, pero que hizo enojar aparentemente tanto
al personaje aludido, que hubo un hackeo masivo hacia Sony Pictures aquel año, en el cual, bueno, varias personas se revelaron secretos de cosas corporativas que no se tenían que saber, se hicieron públicas las cuentas bancarias y los correos electrónicos de algunos empleados de Sony Pictures. Fue todo un escándalo, pues porque se burlaban de Kim Jong-un y al parecer al señor no le gustó y fueron hackeados. Pero más allá de esas recomendaciones, más allá de hablar del tema de Donald Trump, quiero hablar de otro tema que me parece central en estos días, y no sé si tú estés de acuerdo, Jesús Esquivel, para quien sea que te siga en tus redes sociales, se habrán dado cuenta de que en días pasados estuviste presumiendo tus habilidades con el Valero. Eso de habilidades suena o la ausencia. Suena muy mentiroso, acorde a lo que escuché allá en Milwaukee con Donald Trump. Exacto, bueno, mira, ahí podemos empatar con el tema de Donald Trump, ¿no? Personajes que presumen de lo que carecen al parecer, porque subiste tú el video con una seguridad y no ensartaste ni una, Jesús. No, porque además yo ni cuenta me había dado que me lo tomaron unos colegas, así íbamos caminando justamente hacia la convención. A tu favor diremos que tiene nivel de dificultad extra el ir haciéndolo en movimiento, pero bueno, ya, mira, nosotros somos gente joven, ya no nos tocaron tanto los valeros, nos tocan otro tipo de juguetes y por ahí es por donde va mi recomendación de esta semana, y es que tanto en la plataforma de Max allá en Estados Unidos, lo que antes era HBO, como en las salas de cine de aquí de México, se estrenó una película que a mí me pareció encantadora. Tuve la oportunidad de verla hace ya unas semanas en el Festival de Cine en Guadalajara y se llama Problemista. Ese es el título tanto en inglés como en español, ¿no? O sea, la película se lanzó como una producción estadounidense, pero el título es en español, es Problemista. Es protagonizada y escrita por Julio Torres. Para quien no ubique a Julio Torres es un comediante, actor, creativo, salvadoreño que migró hace ya varias décadas a Estados Unidos y fue labrando su camino en el mundo de la comedia hasta llegar a nada más y nada menos que, pues creo que uno de los estandartes de la comedia americana, que es Saturday Night Live. Él estuvo muchos años siendo parte del cuarto de escritores de este programa semanal de sketches en vivo y después se separa él de Saturday Night Live y empieza a generar su propia comedia de forma independiente, a hacer shows de stand-up, hasta culminar, o al menos hasta este momento, en un par de series que pueden encontrar además también en Max, una que se llama Los Spookies, que es divertidísima, es como ver Scooby-Doo, pero con personas reales, y así de absurdo es. Y ahora también te digo, está estrenando esta película que se llama Problemista, que nos cuenta la historia de un personaje que interpreta el propio Julio, que pierde su trabajo y por lo tanto él siendo un migrante salvadoreño en Nueva York, pues mientras no consiga un trabajo se empieza a poner en riesgo su estadía en Estados Unidos. Él quiere dedicarse a la industria del juguete, pero tiene ideas pues muy extrañas, ¿no? Juguetes como la muñeca con la paleta derretida, o el carro con la llanta ponchada, que pues por lo tanto no puede avanzar. Tiene ahí unos conceptos de juguetes que no necesariamente responden a la oferta y la demanda, y empieza a tener muy mala suerte hasta que un día se encuentra con una mujer que resguarda la obra de arte de su marido, quien no está muerto, sino que está congelado criogenéticamente esperando despertar, y despertar ya siendo el artista que no fue antes de ser congelado, y se vuelve su asistente. Lo curioso dentro de esta premisa tan absurda es que Julio Torres logra jalar un elenco impresionante, pero principalmente a Tilda Swinton como la mujer que decide apadrinarlo, y a partir de una premisa tan absurda, tan divertida, tan aparentemente inocente, hace una película sobre la migración en Estados Unidos, hace un comentario interesante sobre la migración y cómo todas estas personas viven con un contador de tiempo en cuenta regresiva constantemente, en un ambiente absolutamente hostil en el que
importa hasta que deja de importar quién eres y de dónde vienes, en el que importa y es relevante tu origen hasta que le incomoda a alguien. Y me parece que es muy loable el trabajo que hace Julio Torres de hablar de este tema desde un ángulo cómico. Lo hemos visto desde la desgracia, desde la tragedia en muchas ocasiones, y creo que lo que hace este comediante es darle un giro que pocas veces hemos visto. Y platiqué con él, y esto fue lo que me dijo Julio Torres sobre justo hablar de estos temas desde una visión mucho más cómica. Vamos a escuchar. Pues mira, para serte sincero, no es una respuesta a ninguna otra película de migración, sino más bien está un poco despreocupada por esas otras películas o televisión o lo que sea. Y creo que la película es lo que es porque es bastante honesta con las experiencias que yo tuve y la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo siento. Y no soy... Dos cosas. Uno, no viví experiencias, no he vivido experiencias así tan severas, tan duras, que ameriten una película sumamente severa o dura. Y dos, soy una persona bastante optimista. Encuentro comedia en todo y por eso digo que es honesta. No me sale una tragedia, no es así como yo siento la vida, me sale así. Pues, ¿cómo lo ves, Jesús? Creo que es interesante pensar en tocar temas del momento, así como llegué en curva a tocar el tema de la película de Problemista, usando como pretexto tu juego de Valero. Julio Torres llega también desde afuera, desde la banda, y nos toma por sorpresa con una comedia aparentemente absurda, aparentemente inocente y sin ninguna intención política, y termina haciendo una declaración y teniendo una postura política sobre la migración y las personas migrantes en Estados Unidos que me parece interesante y muy vigente. Eso lo hace de manera extraordinaria. Así es, Jesús. Pues ya lo saben, cada semana Pucha Play con Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.